En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Isaías capítulo 53, versículo número 1, parte A. Hoy más bien queremos invitarlos a que podamos tener un tiempo de meditación, un tiempo de meditar. La Biblia dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es la pregunta que hace el Espíritu Santo, no solamente al pueblo de Israel, no solamente al pueblo judío, sino habla a todas las personas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Todavía es más profundo. O sea, no solamente quien ha creído, sino todavía en quién se ha manifestado el brazo de Dios. Se refiere al hecho sobre quién ha venido la salvación de Dios en una persona. El segundo paso es cosa todavía más difícil, es cosa más profunda, es una situación más delicada, el que Dios pueda salvar a una persona. No, lo que nos interesa es no meternos ya con eso, que debería de ser el grueso de nuestras predicaciones. Lo que nos interesa es saber quién ha creído a nuestro anuncio, es lo que dice el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo, es Dios, es el Hijo, y se preguntan así, ¿quién ha creído a lo que estamos hablando? ¿Quién ha creído a través de todo este año de bendiciones? ¿Quién ha creído lo que se ha estado predicando? Es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Y tú puedes ver en este año muchísimas personas, seguramente, bueno, que tienen una forma de pensar bastante extraña. Después de todo un año de actividades, de fracasos, de derrotas, después de todo un año en los cuales han venido para atrás como los cangrejos, de pronto se encuentran con una corriente del mundo en donde dicen, bueno, pues hoy vamos a meditar, si es que meditan, y bueno, vamos a ver hacia el futuro, y bueno, me di cuenta que lo que tenemos que hacer es esto. Y empiezan a dar una serie de promesas, y promesas, y promesas, y desean que las cosas cambien para el próximo año, y así como que de pronto por medio de quizás una situación mágica, le dan un pincelazo o un borrón al año pasado, y se acabó todas las actividades que hicieron el año pasado. O sea, ya no hay responsabilidades con todos sus actos, ya no hay responsabilidades en todas sus obras, en todos sus pensamientos, en todo lo que hicieron mal delante de Dios, y solamente desean ahora sí lo que vamos a hacer el próximo año. Y yo pregunto, ¿y lo que hiciste el año pasado, quién va a dar cuenta de eso? ¿Quién es el que va a tener que dar cuenta de la irresponsabilidad en la cual te moviste durante días, semanas y meses? Es muy fácil. Allá afuera empiezan las promesas, los buenos deseos, ahora sí prometo, ahora sí deseo, ahora sí vas a ver el cambio, y todo lo de atrás, ¿qué? Esa es la pregunta. Por eso el título tiene que ver con esto. Dentro de otras muchas cosas que tú has de haber hecho, con toda certeza, una de ellas, todavía para colmar más la medida de tu manera de vivir, es la siguiente: has rechazado a Cristo. El título de la predicación es ¿por qué se rechaza a Cristo? ¿Sí te das cuenta? O sea, no solamente todos tus actos, sino aparte añade todavía un poquito más. ¿Por qué, aparte de eso, has rechazado a Cristo? Porque en medio de nosotros hay muchas personas que han rechazado a Cristo. Muchos han rechazado a Cristo. Y hoy con las Sagradas Escrituras vamos a poner en la balanza tus pretextos y vamos a poner las situaciones reales por las cuales Dios descubre un corazón cuando lo rechaza. Por eso el Espíritu Santo dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, quiere decir que no todos creen al anuncio. Quiere decir que dentro de una congregación no todos creen al anuncio, y si no creen al anuncio existe un rechazo abierto a Cristo. Entonces, imagínate qué delicado es cuando una persona rechaza a Cristo, estando entre nosotros. No estoy hablando de las personas que están afuera, sino estando entre nosotros, que haya quien se atreva a rechazar a Cristo.
Vamos a ir al libro de Juan, capítulo número 5, versículo número 40, y vamos a ver las mismas palabras de Cristo Jesús. Y vamos a tratar de hoy de meditar con mucha paz, con mucha tranquilidad, ¿por qué se rechaza a Cristo? Rechazar a Cristo no quiere decir el hecho de que tú con tus propios labios, expreses una frase y decir yo no quiero nada contigo. Eso no quiere decir rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es todavía más profundo, pero primero es, ¿quién ha creído el anuncio? Si yo antes de la administración podría pedir que levantase su mano y dijera, bueno, usted le ha creído a Jesús, yo creo que todo el mundo me levantaría la mano. Pero después de la predicación, si yo pidiera que levantara la mano, y entonces ahora sí que fueran transparentes, ¿y quién ha rechazado a Cristo? Quizás muchas manos sí se levantarían. Dice ahí Jesús, en el libro de Juan, capítulo número 5, versículo número 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es lo que está diciendo Cristo. Fíjate bien en esas palabras. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Son las palabras del mismo Cristo, y es muy importante que tú puedas ver el contexto de esas palabras. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento? Bueno, según lo que estaba aconteciendo en ese momento, pues es evidente que se trata de un milagro tremendo que estaba aconteciendo. Resulta que había un lugar, ahí un estanque que en hebreo se llama Betesda. En ese lugar, en el Medio Oriente, ahí estaba, en Betesda, en donde dice la Escritura que había una gran multitud de personas. Este es el contexto de las mismas palabras que está hablando Cristo Jesús, que no queréis venir a mí para que tengas vida. Había una multitud grande de personas ahí, una multitud que tenían pues un común denominador muy especial. No creas que eran personas sanas, no creas que eran personas que tenían pues los mejores dotes, talentos y capacidades, no. Dice la Escritura que estaban ahí todos los más miserables de todos los seres humanos. Estaban ahí en ese estanque de la Betesda o de Betesda, pues enfermos de todo tipo. Así tú sabes bien cuando una persona está enferma. Enfermos de todo tipo, estaban ciegos, estaban cojos, estaban paralíticos. Y bueno, ahí se encontraba una gran multitud. Quizás tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué estaba ahí una gran multitud? La verdad es que mejor hubiera sido que el ciego estuviera en casa de sus padres o a casa de su esposa, si es que hubiera sido un marido. A lo mejor el que estaba cojo, pues en otro lugar, etcétera, etcétera, o en sus casas. No, yacía, estaba una gran multitud ahí en ese estanque. ¿Por qué? Porque esas personas, todos, sin excepción, tanto el ciego como el cojo, como el loco, como el endemoniado, como cualquiera de las personas que estuvieran ahí enfermas, estaban esperando el movimiento de las aguas. Estaban esperando ese movimiento que de pronto venía, un movimiento, dice la Escritura, de tiempo en tiempo. Quiere decir, de año en año. Podríamos deducir que quiere decir que una vez al año se movían esas aguas o ese estanque de Betesda. Venía un ángel del cielo, de parte de Dios, para mover esas aguas, y cuando se movían las aguas, todos los enfermos, todos los cojos, ciegos, paralíticos, locos, se empezaban a alborotar, porque sabían perfectamente bien que si iban corriendo, o el primero que se podía meter a las aguas movidas por el ángel, entonces recibía la sanidad. ¿Te das cuenta? Recibía la sanidad de su cuerpo, no importa cuál fuese la causa de su enfermedad. Parálisis, o a lo mejor cáncer, a lo mejor diabetes, a lo mejor sida, como hoy en día, no importaba cuál era. Si llegaban primero, bueno, ahí llegaban primero, bueno, descendía el estanque y con el movimiento quedaba sanada cualquier enfermedad las personas. Pero dice la Escritura que había un hombre que yacía, o que tenía ahí, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, dice la Escritura. Y de pronto, pues pasando por ahí Jesús, lo vio acostado, estaba ahí tirado, y supo que llevaba ya mucho tiempo. ¿Por qué lo supo? Porque es Dios. No tenía que andarle preguntando a nadie, era Dios. Y le pregunta a Jesús a ese hombre, ¿quieres ser sano? Llevaba 38 años, quiere decir entonces, pues que este hombre no podía llegar a las aguas cuando se movía por el ángel. ¿Por qué? Porque había gente con menos enferma, si lo quieres ver así, se metía y quedaba sana. Sin embargo, él le pregunta, ¿quieres ser sano? Y este hombre le empieza a decir, Señor, respondiéndole el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús, un Dios de amor, de misericordia, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y la persona recibe la sanidad de Dios. Todo esto tiene que ver en un contexto de que todas estas informaciones, todos estos hechos y todos estos milagros se registran en las Escrituras para que la gente se entendiera o entendiese o se informase de lo que estaba aconteciendo. Eso causaba muchas
muchas actitudes en las personas. Se maravillaban, quedaban sorprendidos. Las personas quizás empezaban a entrar en conflictos porque empezaban a decir, bueno, pues sí es cierto que existe un Mesías, sí es cierto que hay un Cristo, es cierto que hay una persona que dice que es hijo de Dios, pero que es Dios realmente y puede hacer todas estas cosas. Y la gente por un lado quedaba maravillada. Por otro lado, había gente pues que solamente colaba el mosquito, definitivamente colando el mosquito, ¿sí? Porque al instante que el hombre fue sanado, tomó su locho y anduvo. Entonces los judíos, dice la Escritura, le dijeron a aquel que había sido sanado en día de reposo, le dijo, no te es lícito llevar tu lecho. Así es que no todos se maravillaban, no todos eran bendecidos, no todos se convertían a Dios, ¿te das cuenta? No todos, sino había gente que tenía que venir a colar el mosquito, así como antes, hoy en día sigue existiendo eso. Dice el Espíritu Santo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muchas personas han creído, o pocos han creído al anuncio. Muchas personas han visto las maravillas, las bendiciones, han visto las predicaciones en las cuales les ha conmovido las mismas entrañas dentro de esta congregación. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Muchos han creído, no, pocos son los que han creído y otros no han creído. O quizás sí has creído, pero no te has entregado a Dios de todo tu corazón. Por eso el Espíritu Santo dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta, ya olvídate de quién se le ha desnudado el brazo de su... ¿Quién ha creído? Pues poquitos. ¿Y todos los demás? ¿Qué sucede? Colando el mosquito, irreverentes, blasfemos, gente que no quiere saber nada de Dios, en pocas palabras, gente rechazando a Cristo. De pronto Jesús ve a este hombre, de pronto ve a este hombre que había quedado sanado y le halló Jesús y le dice Jesús, mira, has sido sanado. Fíjate qué milagro, has sido sanado. Y le da una recomendación, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, ¿verdad? Le mete un temor severo a este hombre. Así te das cuenta que muchas enfermedades no son del diablo, muchas enfermedades son juicios de Dios de las personas por los cuales han querido seguir pecando, y Dios le dice ahí a este hombre, o sea, no peques más ya, para que no venga algo peor sobre tu vida y salgas peor. Así como cuando los endemoniados son liberados y se vuelven al pecado, 7 veces vienen 7 demonios más el que estaba, y entonces queda en un postrer estado todavía más denigrado y más como una bestia. ¿Te das cuenta? Así dice Jesús, no peques más, para que no te venga algo peor. Sin embargo, hay gente con las advertencias, hay gente con los juicios y hay gente con los tratos de Dios que ha rechazado a Cristo de una manera solemne. ¿Importa? ¿No importa o sí importa? No, claro que sí importa. Y sabiendo más en esta congregación, porque estoy hablando de esta congregación, no voy a hablar hace 2000 años, esos hombres o están en el infierno o están en la misma presencia de Cristo, no voy a hablar más de ello, que hay personas que sabiendo cómo es Jesús, sabiendo que Jesús es el Dios del cielo que quiere hacer bien, sanar, libertar, quitar las cadenas del pecado, etcétera, etcétera, y de los vicios, sabiendo quién es, hay en medio de nosotros gente todavía que se le ocurre, aparte de todo, rechazar a Cristo. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque han pasado meses, han pasado ya quizás años, y están en medio de nosotros muchas personas, seguramente, que no ha habido nada, a pesar de que saben quién es Jesús, a pesar de lo bueno que es Jesús, a pesar de que tú has tenido predicaciones, asistencia del Espíritu Santo, que Dios te ha hablado a tu vida de una manera muy particular y muy especial, y sin embargo hay personas que siguen rechazando a Cristo abiertamente en medio de nosotros. Yo con la ayuda de Dios te voy a tratar de dar tus pretextos y después te voy a decir por qué Cristo dice que lo rechaces, y para que el corazón quede desnudado y que hoy se pueda tomar una decisión en tu vida, y si tú no la tomas, que la tome Dios, porque de Dios nadie se puede estar burlando durante meses enteros. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. ¿Y por qué no le dices a Dios ahí en tu lugar si tú vienes a buscarlo y no lo has encontrado? Yo pregunto, ¿quién ha creído al anuncio de Dios? Y todavía más, ¿sobre quién ha venido el brazo de Jehová en salvación? Si no hay brazo de Jehová desnudado a favor de tu vida, quiere decir que hay un rechazo, no de Dios, sino de parte de ti. Hoy queremos que tú nos muestres, Padre, cuáles son los pretextos por los cuales se atreve un hombre a rechazarte.
a pesar de que tú eres Dios, a pesar de que tú veniste, descendiste del cielo para sanar, para salvar, para dar el Espíritu Santo y para dar luz en medio de las tinieblas. Padre, hoy queremos que tú nos puedas mostrar por qué te rechaza la gente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es cierto, amigo. A pesar de que tú has escuchado muchas predicaciones y quizás tienes mucho tiempo en medio de nosotros, a pesar de las grandes bendiciones que tú has recibido de parte de Dios, a pesar de los tratos, inclusive el mismo trabajo directo del Espíritu Santo que ha venido sobre tu vida, hay personas en medio de nosotros que rechazan a Cristo o que primero lo aceptaron en el buen sentido de la palabra y después lo rechazaron. Y lo mismo les dio pecar, revolcarse otra vez en el lodo y ser unos miserables delante de Dios y ahorita estar en vidas rechazando abiertamente el señorío de Cristo. Yo quiero mostrarte cuáles son los pretextos más comunes por los cuales tú rechazas a Cristo. Pero antes, en Juan capítulo 5, versículo número 40, quiero que lo volvamos a leer. Cristo en ese versículo da realmente la principal causa por las cuales una persona rechaza a Cristo. Y no queréis venir a mí, dice la Escritura, para que tengáis vida, diciendo Jesús. Y no queréis venir a mí, no importa quién sea. No importa que había sido un discípulo, no es un discípulo, no importa cuánto tiempo tengas o a lo mejor algunos días. No queréis venir a mí para que no tengáis vida. Yo voy a mostrarte los pretextos de ustedes, los pretextos de las personas que no quieren venir a Cristo y después te voy a mostrar las cosas reales por las cuales una persona no viene a Cristo, quitando los pretextos y las justificaciones. Pero vamos a llamarla así como que las justificaciones de parte de las personas que no quieren venir a Cristo y abiertamente rechazan al Dios del cielo. Número 1, es evidente. Fíjate bien lo que te voy a decir. Si tú no has venido a Cristo y el brazo de Dios te ha tomado y ha llegado la vida eterna a tu vida, número 1 es porque te gusta mucho tu pecado. No hay más. No es una ministración espiritual o sobrenatural para entender verdades espirituales en las cuales pueda abrirte tus ojos y puedas decir, era por esto. No. Simplemente son verdades sencillas. Te gusta mucho tu pecado. Cualquiera que sea el pecado, Gálatas 5 habla de pecados, Apocalipsis 21, versículo número, etcétera, etcétera, habla de pecados, 1 Corintios 6 habla de pecados, Éxodo 20 habla de pecados, Romanos 1 habla de pecados. Tú hablas la Escritura y el pecado tiene su nombre. Cualquiera que sea el pecado es porque te gusta. ¿Sí te das cuenta? La primera causa es esa. Te gusta escoger lo malo, no te gusta escoger lo bueno, porque lo malo trae deleite, trae placer. El pecado en sí es deleitoso. Si no, nadie pecaría. Es deleitoso cuando tú dices una mentira y salvas tu vida de un problema, de un conflicto. Es deleitoso cuando de pronto evades tu responsabilidad porque la responsabilidad causa dolores y causa dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Es deleitoso todo eso y te vuelves un irresponsable. Y cada uno de los pecados tienen un deleite en sí. Te gusta. Y como te gusta satisfacer tus deseos, te gusta mucho satisfacer lo que sientes, porque eres muy carnal. Por eso la Biblia dice que los deseos del cuerpo son contra lo del espíritu y del espíritu contra la carne. Te gusta satisfacer esos deseos. Para que tú puedas soltar los pecados es muy difícil. Se ha vuelto un vicio. Por eso cuando Cristo viene y salva a una persona, lo primero que hace es que rompe las cadenas del vicio. Las rompe literalmente. La manera de que Cristo liberta es muy especial, es muy profundo. Una de las claves es a través del amor. Cuando rompe las cadenas del vicio, entonces tú lo puedes servir. Pero si Cristo viene y no rompe esa cadena del vicio, ese pecado, porque el pecado es vicioso, es una cadena, es un círculo vicioso en donde la gente peca y peca y peca y sigue pecando. Se tiene que romper eso a través de un poder sobrenatural, y no es que estemos cayendo en algunas cuestiones místicas. Dios lo rompe, entonces puede haber misericordia. Sin embargo, no se ha roto porque a ti te gusta todo ese círculo vicioso, te gusta estar en esa maldad. No te importa tu conciencia, esa conciencia que Dios te puso como no un juez. Porque hay personas y discípulos que se pueden mover por la conciencia y quiere dirigirse a la conciencia como el gran Señor, en lugar de que la conciencia sea el Cristo Señor o Cristo Jesús. Es la conciencia, ya está mal. Todos los discípulos que se manejan por la conciencia están a punto de caer en iniquidad o en impiedad, porque la conciencia no es el juez. La conciencia solamente es un testigo, el cual Dios ha puesto a todos los seres humanos. Es diferente del burro, de la vaca, de la oveja, del cabrito, del buey. Es diferente, ellos no tienen conciencia. El ser humano
sí tiene una conciencia, Dios se la puso, y la conciencia es como un testigo que funciona correctamente cuando está dentro de los límites correctos. O sea, quiere decir que la conciencia te puede indicar, ¿está bien o está mal? Está escrita la ley de Dios en la conciencia, en tu corazón. Está escrita el discernimiento de lo bueno y de lo malo en las personas. Por eso de pronto un niño puede hacer cosas buenas y de pronto puede hacer cosas malas. Y aunque no haya llegado a la edad de juicio, como que puedes entender que eso está mal o está bien, lo deja, no lo hace, etcétera, etcétera. Sabe que papá lo castiga, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como que hay una conciencia que se le está desarrollando. Pero un ser humano, después de los 12, 13 años, etcétera, etcétera, esa persona sí puede saber lo que es bueno y es malo porque Dios le dio una conciencia. Estas personas que están cicladas en sus pecados porque les gusta mucho, o sea, es gente muy egoísta, muy terrible delante de Dios, entonces la conciencia la violan, ¿te das cuenta? El día que llegó el primer joven a tomar una cerveza por la primera ocasión tuvo una conciencia que le indicó que eso era alcohol, que eso no era correcto delante de Dios. Sin embargo, ahí tenía el padre que le decía, ándale, tómatela, mira, no es tan durito, no es como un tequila, no es como un vodka, tómatelo. Entonces está el niño batallando con la conciencia y de pronto toma el tarro de cerveza y empieza a tomarlo, viola la conciencia. De pronto llega otra fiesta, bueno, así como viene la del 31 del año nuevo, tómate un vinito, no hay problema. Ya se tomó una cerveza y ya está la conciencia violada. Llega, toma otra vez y viola la conciencia. Y la conciencia empieza a tener diferentes estados. Empieza a caer, a declinar la conciencia hasta llegar a quedar dormida completamente. La conciencia, estos que les gusta mucho su pecado, se saltan la conciencia. Sus conciencias violadas absolutamente, dormidos. ¿Sí te das cuenta? Tú les puedes predicar acerca del infierno y no se mueven, están estáticos, no les provoca ningún temor, ningún miedo. Oye, ¿sabes qué? Con uno solo te vas y te pierdes. No se mueven, se quedan así, como paredes, como macetas de ornato ahí detenidos y no les preocupa absolutamente nada. Oye, ¿cómo es posible que siga pecando? O sea, la vida tú no la tienes comprada, nadie la tiene comprada. Si tú te mueres en tus pecados te vas a perder. No se mueven, la conciencia está dormida. Pero tú pregúntale a un discípulo que ha sido despertado, que el brazo de Dios ha venido sobre su vida y lo ha salvado, y nada más dile, ¿sabes una cosa? Creo que tu actitud está mal. Rápido, la conciencia empieza a trabajar, empieza a funcionar y le entran unos terrores y unos temores. ¿Por qué? Porque la conciencia está en un estado correcto. Sin embargo, estos se saltan la conciencia. La ley de Dios, no hay ley para ellos. ¿Sí te das cuenta? No hay ley para ellos. Allá vives como en la selva, es una selva, es el bosque, para que me entiendas. Sálvese quien pueda allá afuera. No hay ley de Dios en ese lugar. Qué horrible, qué maldad tan grande tener que llevar, por ejemplo, a tus hijos o a tu familia a un lugar en donde no hay ley. Y tú te puedes ir de un lugar a otro, de un estado a otro, de un país a otro, y no hay ley de Dios. Solamente la ley de Dios se manifiesta en las congregaciones y en las iglesias. Sin embargo, salte allá y es como si entras a una prisión, una cárcel, algo horrible, algo como si fuera la basofia del mundo, y es la basofia del mundo. No hay ley de Dios, y sin embargo, en sus vidas no hay ley de Dios. No saber absolutamente nada de la ley de Dios, y tú los puedes ver en estas épocas. Quizás, dice la Biblia, acuérdate del día de reposo. ¿Te das cuenta? Acuérdate, no se te vaya a olvidar. Pero como en este mes se vende mucho y tengo muchas deudas o puedo ganar más dinero, no me importa, y se saltan la ley de Dios, se saltan su conciencia y abren sus changarros, abren sus negocios, se ponen a vender elotes, se ponen a vender tamales, se ponen a vender juguetes, etcétera, etcétera. Y el domingo, ¿y qué le hacemos al día del Señor? ¿Qué le hacemos? Porque si Dios descansó un día y estuvo trabajando 6, ¿y tú quién eres? ¿Más fuerte que Dios? Trabajando como burros y como burros y como burros para poder alcanzar, de veras, más dinero. Y la verdad es que pecan. ¿Y sabes por qué trabajan? No creas que porque son muy trabajadores. Trabajan para tener más dinero, más para su avaricia, más para su codicia, más para poder hacer lo malo. ¿Sí? Lo malo. Porque para comprar una botella se necesita dinero. Para comprar drogas se necesita dinero. Para comprar unos cigarros se necesita dinero. ¿Sí te das cuenta? Entonces entran en el círculo del vicio, están enviciados. Pero si tú te pones a pensar, ¿por qué la persona rechaza a Cristo? Simplemente es porque le gusta mucho su pecado. ¿Por qué no has sido salvo? Es que no puedo, no. Es que te encanta pecar. Te encanta. Entonces, ese es uno de los principales pretextos. Les gusta mucho su pecado. Es evidente, no compatimos. No puede haber una compatibilidad entre un cristiano y un impío. No puede. Por eso la Biblia prohíbe los matrimonios mixtos. No es posible. La Biblia dice, no os unáis con yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial. Y ahí tienes a la señorita, es que lo amo, etcétera, etcétera. Si no más que ella se volvió cristiano.
y pregúntale si se quiere casar. Y si entiende las cosas, dice, yo no quiero nada contigo, porque tú eres una impía. Antes sí te quería, pero ahorita estás impía. Oye, pero ¿qué tiene? Etcétera, etcétera. Estás impía, estás en pecado. Y sabes una cosa, así como estás en pecado y tú no respetas a Cristo, el día que yo me case contigo, tú no me vas a respetar. Son impíos. ¿Por qué? Aman mucho su pecado. Por eso se rechaza a Cristo. ¿Quién ha creído el anuncio? Una persona que está en pecado no cree, porque te gusta vivir el momento. Es muy difícil cambiar de vida. La palabra que manda a Cristo en Primera de Juan, o Marcos, perdón, no lo busques, capítulo 1, versículo número 15, dice que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentíos viene de la palabra metanoia, que quiere decir un cambio de ver las cosas, un cambio de vivir. Eso quiere decir. Pero las personas que viven en su pecado, es muy difícil que cambien de vivir. Es muy difícil que le den 180 grados a su vida. Dificilísimo. Se tiene que tomar decisiones muy profundas y la verdad, estar entendido, haber hecho un presupuesto real de lo que va a ser el ser cristiano. Imagínate una persona de pronto que es dueño de la cervecería Moctezuma, o que es dueño de la cervecería Cuauhtémoc, o yo no sé qué, y que tiene miles y miles y millones de entradas, etcétera, etcétera, por pesos, por exportaciones, y de pronto imagínate que se le aparezca Cristo, o de pronto tu discípulo, que se te aparezca, y de pronto le puedas predicar y le tengas que decir, mira, ¿sabes una cosa? Dios manda, pues que dejes de hacer todo eso. O sea, en pocas palabras, tú eres un borracho miserable, ok, o eres una persona que estás envenenando a las personas, ¿sabes qué? Tienes que dejar de estar envenenando a las personas. Tienes que vender todo, porque todo eso está maldito. Vender, no, olvídate de vender. No puede vender ni marcas ni nada. No puede hacer nada, tiene que clausurar todo eso y se acabó. Todo está maldito en una cervecería, maldito por Dios. Y aparte de todo eso, tienes que buscar un trabajo, y tienes que ayudar, tienes que hacer misericordia, y tienes que volverte a Dios de todo tu corazón. Eso implica 180 grados. Una persona que le gusta vivir el momento, ¿tú crees que lo va a hacer? ¿Tú crees que le va a decir, sí, cómo no, voy a dejar aquí las millones y millones de dólares, las cuales me entran, etcétera, etcétera, para poder y voltear a Dios? Por eso es tan difícil que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Pero no te vayas con un rico, déjalo con una persona que tenga una vinatería, nada más. ¿Sabes qué? Tienes que dar un giro de 180 grados. Deja eso. No te es lícito tener una vinatería, no te es lícito vender cigarros, no te es lícito vender nada de eso. Tienes que dejar. No, ¿cómo? No importa. Ahorita vivo el momento y después que venga lo que venga. Cuando se trata de tomar decisiones que cambian tu vida, quiere decir que dejas de vivir. Como la gente está muy bien acomodada, tiene buenos ingresos, se siente bien, tiene amistades, eso implicaría problemas con su familia, implicaría problemas con la mujer, o implicaría problemas con el marido, implicaría problemas con los jefes, implicaría problemas con la sociedad, con los socios o con quien sea. Entonces no quieren, porque están contentos en este momento. Y cuando de pronto vienen las decisiones que son duras, que duelen, porque sí duelen, porque duelen las decisiones, no tanto cuando una persona desea buscar a Dios, sino duele la situación de los enfrentamientos con las personas. Acuérdate que la parábola del sembrador habla de una semilla que cayó ahí entre rocas que por la causa de la persecución de la palabra, los familiares que se le levantan, etcétera, etcétera, fue de corta duración. Bueno, cuando se tiene que tomar decisiones fuertes, la persona dice, no, se acabó. No te es lícito tener la mujer con la que estás viviendo, vives en unión libre. Tiene que tomar la decisión. Y entonces, para tomar la decisión, muchas personas dicen, se acabó con Cristo. Pero lo peor de todo es que vienen a este lugar estando mal. Digo, si dijeran, se acabó con Cristo y no vengo, bueno, pero estando aquí, vienen a este lugar sabiendo que están mal. Porque lo que implica venir a Cristo implica un cambio de 180 grados. En pocas palabras, dejar de vivir tu momento y dejarte y abandonarte a los brazos de Cristo para que cambie tu vida radicalmente. Por eso se rechaza a Cristo. ¿Por qué más se rechaza a Cristo? Hay gente que no utiliza su razón. Vuelvo, entiéndelo bien de una vez por todas. Cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, no nada más vienes a cumplir el ritual, eso no de nada te va a bendecir. Cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, es para que tú la puedas guardar en tu corazón, puedas aplicártela a tu vida y puedas sacar el fruto necesario por el cual Dios desea que hayas escuchado esa predicación. Hay personas que después de este día, quizás mañana le puedas preguntar, oye, ¿de qué se trató la predicación? Ya no sé. ¿De qué te sirvió que te vinieras transportando durante quizás minutos o media hora, una hora de camino y después no te acuerdas? Y de pronto dices, bueno, algo así como que
se trató de rechazar a Cristo. Ah, sí. Y bueno, ¿cómo te lo aplicas a tu vida? ¿Cuáles fueron los puntos? No, pues algo así. No, bueno, sí, ¿cuáles fueron los puntos? ¿En qué estuviste mal o en qué estuviste bien? No utilizan razón. No tienen un tiempo para poder meditar las partes más especiales del sermón, aplicárselas a sus vidas, no razonan las cosas, y entonces ¿qué es lo que sucede? Se hacen infieles a la palabra. Y por eso podemos encontrarnos gente que tiene meses y quizás años en medio de nosotros y siguen igual de perdidos, rechazando a Cristo. Ahí en Mateo capítulo número 13 habla la escritura de la parábola del sembrador. Y bueno, el sembrador, Cristo, salió a sembrar la semilla. La semilla es la palabra, lo que se te está predicando. Y de pronto el sembrador, de una manera figurativa, va caminando y esparce las semillas. De pronto unas caen en un lugar, otras caen en otro lugar, otras más para allá, etcétera, etcétera. Ahí van cayendo las semillas. Y son 4 tipos de personas que caen ahí las semillas. Muy interesante esta parábola, porque esta parábola también te da el estado espiritual de tu vida, de qué es lo que está sucediendo con tu corazón a través de la semilla cuando está cayendo en tu corazón, vamos, la palabra de Dios. Pero de pronto, el primer punto es que llega el sembrador, esparce la semilla y la semilla cae en el camino. ¿Te das cuenta? Ahí cayó en el camino, no cayó en buena tierra o no cayó en otros lugares, sino cae en el camino. Entonces dice ahí en el versículo número 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y dice la escritura, y vinieron las aves y la comieron. Es una parábola, o sea, es una enseñanza que te está mostrando un ejemplo imaginativo, un ejemplo inventado, para transmitirte una verdad espiritual. O sea, quiere decir que si lo traducimos en lo que estamos haciendo, quiere decir que la palabra ahorita se riega con las personas. Se está regando con las personas. Y habrá semillas o habrá palabras que caen en corazones que están dispuestos, habrá semillas que caen en corazones que están en conflictos, habrá palabras que caen en corazones que están en aflicción, en persecución, etcétera, etcétera, y habrá corazones que están caminando bien con Dios, que la palabra le dicen amén, esto viene de ti, me estás advirtiendo, me está funcionando. Pero sin embargo, suelta el sembrador la semilla y caen en los corazones. Cuando caen en un corazón, que dice la palabra que es junto al camino, esa es una persona, cae la palabra de Dios, y dice la escritura que vienen las aves. Si te das cuenta cómo la Biblia no se te pone ahí a mostrarte si existen los demonios o no existen los demonios, no se te pone ahí a demostrarte que existe una guerra espiritual, no se te pone a demostrar que ahí existe un Satanás o un diablo que desea tu alma y que te tiene bien cautivo. No, simplemente a través de una enseñanza inventada te dice, vienen las aves y de pronto comen la semilla. O sea, quiere decir que llega la semilla, cae en tu corazón y de pronto llega una ave y se la lleva. Eso quiere decir eso. ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues de una manera muy sencilla. Todas las personas que no razonan, que llega la palabra, cae en tu mente, ¿la comprendes? No la comprendes. Te pones a pensar que tienes hambre, te pones a pensar en lo que vas a hacer en la tarde, te pones a pensar de que se te están yendo las ventas porque no fuiste el domingo a vender elotes o yo no sé qué cosas, y te pones a pensar y llega la semilla y está cayendo y de pronto llegan las aves, llegan los demonios y empiezan a distraerte. Empiezan a meter sueño, claro que sí, porque los demonios pueden funcionar de esa manera. Una persona que tiene sueño tiene mucha actividad demoníaca en su vida a través que no le interesa el demonio, que usted entienda, y que no se despierta y usted le hace mucho caso. Ahí está, ahí, cayendo la semilla y sembrando sus ideas. No es cierto, así no es. No es cierto. Oye, ¿por qué vienes a esta congregación? Estabas mejor allá te hablaban bonito, allá todo estaba muy bien, aquí todo es pecado, es lo que dicen, todo es pecado. Y ahí tienes al demonio ministrando tu vida y tu alma. Sí es cierto, todo esto es pecado. Son unos exagerados, son unos radicales, eso no es cierto. Con permiso, y nos vamos. ¿Qué pasó con la semilla? Se pudrió, no sirvió. ¿Y qué fue lo que hizo la persona? Rechazó a Cristo. Lo rechazó. Y se van ahí a sus clubes sociales, donde les hablan de que Dios es amor, y nunca les enseñan la otra cara de Dios, la otra lado de la moneda. Que Dios es amor, pero también es juicio consumidor para todos los pecadores. Cristo le dijo a ese hombre de Bethesda, ve y no peques más, para que no venga algo peor y te acontezca. ¿Verdad que sí? Entonces, es lo que sucede con las personas. No usan su razón, no se ponen a pensar, a ver, esto que me están diciendo está muy duro, me parece muy exagerado, y no, pues está bien que te parezca exagerado, qué bueno que puedas meditar eso. A ver, vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Será esto? ¿Será? Mira, si es cierto, esto, y te pones a razonar. No lo entiendo. Oye, aquí está un servidor para venir contigo y explicarte lo que no puedas en la medida que yo tenga la luz, porque no pretendo saber todo, ni soy Jesús. ¿Te das cuenta? Pero lo único que sí sé es que Dios ha alcanzado misericordia a través de mi vida. Y yo te puedo decir una cosa, yo te puedo ayudar, como te puede ayudar cualquier hermano. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos lo que predicamos.
sencillo. No hay tanto místico, no hay tanta situación especial y así. No somos sobrenaturales ni somos subhumanos, no somos nada de eso, somos seres humanos simplemente. Así, escúchame bien, el primero de los pecadores, más Cristo, murió por mí. ¿Te das cuenta? Y como es una experiencia real, puedes decir, a ver, ¿qué pasa contigo? ¿Qué te sucede? ¿Por qué rechazas a Cristo? Muchas personas no se salvan porque ni siquiera se sientan un día en su cama a pensar la palabra de Dios. ¿Okay? ¿De qué me sirve lo que estoy recibiendo? Ya, pum, se fue. Al día siguiente, ¿de qué trató? No me acuerdo. Olvídalo. La persona está perdida, bien perdida. Siguiente punto. ¿Por qué la gente no rechaza a Cristo? Porque son bien amargados. O sea, su texto, su eslogan, su dicho es: yo no soy de los elegidos. Y sobre todo esto pasa con la familia seguramente. O sea, cuando de pronto ves que un hermano tuyo se te salva, que de pronto lo ves contento, lo ves con paz, lo ves que cambió totalmente, ves la mano de Dios a favor de él porque camina en la gracia de Dios, no en la esclavitud de Dios, sino en la gracia de Dios, y estás viendo cómo fluye y lo ves que no tiene una amargura, una aflicción, que no está deprimido, y tú has venido a las reuniones también, pero te has dado cuenta que pues Dios no ha hecho nada contigo. Te amargas contra la persona, ¿sí? Te amargas y le dices contra Dios, ¿cómo es posible? Yo no soy uno de los elegidos, sin tú saber cuáles han sido los tratos de Dios en esa persona. ¿Tú no has sabido cuántas veces Dios tuvo que despertarlo en la noche para mostrarle su maldad? ¿Cuántas veces tuvo que quebrantarse, chillar ese hombre, o la mujer, o el joven, y berrear, y Dios con unos tratos severos, y a lo mejor le metió una enfermedad, a lo mejor le metió un accidente para que se volviera a Dios, y de pronto esta persona a través del tiempo se convierte, Dios lo salva, le ayuda, lo bendice, lo está prosperando a ese hombre, a ese joven, a esa señora, pero tú estás dentro de la familia y te has dado cuenta que Dios no hace nada contigo sin saber lo que tuvo que pasar, los difíciles tratos, los difíciles pasos, los ríos impetuosos, los mares, las olas que se venían contra ese hombre que se puso firme y dijo: hasta el final contigo, Jesús, no me importa lo que diga, no me importa lo que diga mi familia, el trabajo, hasta el final contigo. Y de pronto tú no sabes lo que ha trabajado, lo que ha luchado, las lágrimas que ha derramado, cómo se ha inundado su cama de horrores o de terrores o de juicios de Dios o de sueños y de pesadillas, y sin embargo se vuelve a Dios. Y tú lo ves que empieza a caminar, y se vuelve la mamá, y la ves que empieza a caminar, y tú sigues igual. Quizás no razonas, quizás te gusta mucho tu pecado, quizás eres una persona que te gusta vivir el momento, pero vienes a las congregaciones, y entonces, ¿sabes qué? Te amargas, y dices: ok, ¿sabes una cosa, Dios? Yo no quiero nada contigo, porque no soy de los elegidos, sin darte cuenta que tú no quieres pagar el precio, ¿verdad? ¿Qué otro pretexto? Es que yo nací así. Ese es el pretexto. O sea, oye, ¿cómo que naciste así? Y tienes un iracundo. Una persona desde que se levanta se enoja. Desayuna, se enoja. Se va de la casa enojado. Llega al trabajo enojado. Regresa a la comida enojado. Y todo el tiempo enojado. Su deporte principal es estar enojado. Que ya sabes que cuando las personas llegan a su casa mejor le dan la vuelta. Ahí está, con permiso. Todo el tiempo enojado. Y quizás tengas el valor de enfrentarte, porque no a todos se les puede predicar el evangelio de Dios. Yo quiero que lo sepas, yo quiero que usted lo entienda. Una persona que es un blasfemo, una persona que tiene ciertas características, no se le debe y no se le puede predicar, pero sin embargo, en un ejemplo utópico, te le acercas a este iracundo que nada más porque voló la mosca se enoja. Y le dices: oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué todo el tiempo estás enojado? No me vengas así. ¿Sabes una cosa? Yo así soy porque yo desde chiquito así era. Es el pretexto. ¿Sabes una cosa? Ese hombre rechaza a Cristo literalmente. ¿Y cuántos de los presentes están aquí? ¿Y cuántas veces de tu misma boca, no importándote que Dios es omnipresente, que está en todos lados y que no solamente escucha tu voz, sino aparte conoce tus pensamientos, sabe tu levantar como tu acostar? ¿Cuántas veces tú has dicho: es que puedo? Es muy difícil, yo no puedo. No me puedes pedir que yo no peque, no me puedes pedir que yo no mienta, no me puedes pedir que yo me enoje. No puedo, simplemente no puedo, y dejas la Biblia. Rechazas a Cristo abiertamente, porque tú nada más me estás mostrando cuál es tu experiencia personal, ¿verdad? ¿Verdad que tú me estás mostrando cuál es tu experiencia personal? Y lo único que tú estás diciendo es que Dios es un tirano, ¿sí? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, o más bien, en Romanos 6:23, que el alma que pecare esa morirá, o la paga del pecado es muerte, ¿verdad que sí? Eso dice. Entonces quiere decir que si no se puede, le estás diciendo a Dios que es un injusto bien hecho,
que no es justo que te esté pidiendo que dejes de pecar delante de Él, porque la Biblia dice que te vas a ir al infierno, y como no puedes, entonces te va a mandar al infierno. Eso no es posible. Cristo está diciendo arrepentidos, y si Cristo está diciendo arrepentidos es porque sí se puede, sí se puede. Y todas aquellas personas que me dicen, es que yo no puedo, y cada vez que tú dices, yo no puedo, tú te avientas un lazote a tu vida, porque le dices a Cristo que es un tirano. ¿Cuántos de los presentes han dicho, yo no puedo? Yo no puedo dejar de pecar, cuando Cristo ordena, no está diciéndolo a nivel voluntario, no te está diciendo si quieres, está diciendo ordena que te arrepientas. Fíjate ahí en Hechos capítulo 17, versículo número 24. En el libro de Hechos, la historia de la iglesia primitiva, Hechos capítulo número 17, el versículo número 30, dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ya para ti fue una ignorancia, ¿verdad? Ya no, espero que nunca vuelvas a decir, no puedo. Dice, ahora manda, es un mandamiento, a todos los hombres, incluyendo al Papa, a él también, a todos los seres humanos, a todos, manda que se arrepientan. Está mandando. Ahora, imagínate cómo te suena cuando de pronto se levanta un hombre que sigue en enojos, en pleitos, en celos, o una mujer, y de pronto dice, es que mira, créeme, no puedo. ¿Qué te viene a la mente cuando de pronto estás viendo que Cristo está mandando, manda, y te dice, no puedo? Hoy no me gustaría estar en tus zapatos. Tú le estás diciendo a Cristo que es un tirano. Por eso rechazan a Cristo, por sus justificaciones. ¿Qué más? ¿Por qué se rechaza a Cristo? Bueno, aquellas personas que vienen diciendo, intento, de veras que lo intento, de veras que lo intento y lo intento y lo intento, y vuelvo y vuelvo y vuelvo a caer. Es lo mismo. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Pero sin embargo te sientes muy identificado con los ejemplos. Es que es imposible dejar de pecar. ¿Quién no peca? Te pueden decir por ahí. Ahí David pecó, Pedro pecó. ¿Y qué me estás diciendo con eso? O sea, ¿me estás diciendo que tú no puedes dejar de pecar? ¿Quién no peca? Yo le preguntaría a la persona que dice semejante barbaridad, ¿quién es su ejemplo a seguir? Pues seguramente Judas Iscariote. Porque si siguiera a Jesús, diría, sin santidad nadie puede, o sin santidad nadie verá al Señor. Pero sin embargo estos que dicen es que quien no peca, y utilizan a personajes de las Sagradas Escrituras para poder justificar su pecado, es evidente que su ejemplo a seguir es el mismo Barrabás, el mismo Judas Iscariote, y por eso rechazan el señorío de Cristo, porque ya con eso te pones una clasificación, te pones un sello, ¿haz de cuenta? Si hablándolo de un término espiritual, así, haz de cuenta que en tu mente te pones un sello. A ti que te gustan las revelaciones del Apocalipsis, ahí te pones tú mismo un sello. No necesita venir aquí el anticristo a ponerte un sello en la mente. Tú ya te lo pusiste diciendo, es que intento y no puedo. O es que, ¿sabes qué? No se puede. O quizás, ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Tú solito te sellas. Y sabes una cosa, contristas al Espíritu Santo. Y por eso no puede haber vida. No puede haber vida de Dios en tu corazón, porque tú mismo te pones tus estándares miserables. Cuando Cristo ha mandado a todos los hombres, en todo lugar, toda la nación, todos los credos, todos los colores, idiomas y religiones, ¿qué? Que se arrepientan. ¿A poco que por un pecado me voy a perder? Sí, por un pecado te vas a perder, uno solo. Con uno solo bastó para que el diablo se fuera de ahí, del Edén. Con uno solo bastó para que Moisés no entrara a la tierra prometida. Con uno solo le colmó el plato a Dios la Ananías y la Zafira en el primer pecado que entró a la iglesia primitiva, y Dios los mató a los dos. Con uno solo. ¿A poco por uno solo? Por uno solo. ¿Qué es lo que te muestra eso? La gente es ignorante de las Sagradas Escrituras. No conoces a Dios. Tú no conoces la severidad de Dios, de cómo Dios actúa en una persona y cuáles son los tratos severos de Dios. Es obvio. Traes ahí una mezcolanza horrible, una levadura tremenda. Así como Dios le decía a Jesús a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, por la hipocresía. Así yo te digo una cosa, guárdate de la levadura que tú has estado escuchando, porque por uno te pierdes, con uno solo. Y sabes una cosa, Dios es muy justo, porque tú a lo mejor dirás, oye, ¿cómo es posible? Con una mentira me pierdo. ¿Sabes una cosa? Pero por el otro lado, Dios, con todos los que has hecho, y si te has arrepentido, y el brazo de Dios se ha desnudado a favor de ti, ¿sabes qué te da?
la vida eterna. Y no se la dio al diablo. ¿Te das cuenta? No se la dio. Y no se lo dio a todos los millones que están allá afuera o adentro del infierno. No se los dio. Sin embargo, tú con uno solo sí te pierdes. Pero por el otro lado, si tú te pones a cuentas con Dios, con uno, con una bendición de Dios, te vas a la vida eterna. Es justo, la balanza es justa. ¿Te da vida eterna? Con vida eterna. ¿Cuál quieres tú? ¿Resurrección de vida o resurrección de condenación? ¿Cuál es la que tú quieres? Tú escoges, amigo. Tú lo decides, porque ¿sabes una cosa? Cristo que está en los cielos, al cual se merece toda la gloria, la honra, el poder sempiterno, ha dicho, yo quiero. ¿Quién es el que no quiere? Por eso de pronto como que suena así, ¿por qué se rechaza a Cristo? Claro, por todo esto. ¿A poco? Es que tú no entiendes. Yo en mi trabajo tengo que decir mentiras. Tú no lo entiendes. Es que tú no sabes las necesidades. Ahí tienes a la mujer, que te doy un ejemplo, que llega, etcétera, etcétera, con sus hijitos, y es que mira, les tengo que dar el alimento, no hay más trabajo, estamos en una carestía y mi jefe me pide que miente. Tú no conoces cómo es mi jefe, y tú no conoces mis necesidades. Así es que en mi trabajo me piden que mienta, tengo que mentir. ¿Qué le va a agradar más a Dios? ¿Que le dé de comer a mis hijos? ¿O que no le dé de comer? Pon el estándar. Ahí los tienes. Entonces, según es que tengo que decir mentiras en mi trabajo o cualquier pecado en tu trabajo, en la escuela o lo que sea. Nada más fíjate la carnalidad. Por eso, cuando Cristo salva a una persona, sí es una vida superior. Una vida superior. Y de veras que no es por ensoberbecimiento de nada. Pero cuando tú ves los pretextos de los pecadores, dices, no es posible. Cuando tú puedas escuchar eso, no es posible. No entiendes tú. Muy carnales son, muy carnales. Sin embargo, ¿por qué rechazan a Cristo? Bueno, pues ellos no rechazan a Cristo, ellos no te van a decir, yo rechazo a Cristo. Pero sin embargo, es que yo tengo que decir mentiras en mi trabajo. Siguiente, ¿ok? Quizás hay otras personas que estén muy acostumbrados a lo católico y puedan decir, bueno, es que mi vida de niño influyó mucho. Como a mí me pegaron tanto, mi padre me estuvo golpe y toda la vida me golpeaba. ¿Sabes una cosa? Como fue tan influyente eso en mi vida, entonces ahora yo golpeo a mi esposa. Y por eso le pego. Entonces tu vida influyó mucho para eso y entonces tú no puedes dejar de pegar. No puedo, es imposible. Ya lo tengo en la misma niñez. ¿Ok? Por eso se rechaza a Cristo. No, y no nos metamos con el carácter. Y no nos metamos con las hormonas. Y no nos metamos con la sangre o con la herencia, porque nosotros, los Sánchez, etcétera, etcétera, somos así. Oh, ¿y cómo son? Somos duros. De nosotros nadie se burla. Nada más espérate que se las vea conmigo y vas a ver lo que le voy a hacer. Así son los Sánchez. Pero si llega el presidente de la República y pasa por ahí, vas a ver que los Sánchez se vuelven unos perritos falderos. ¿Verdad que sí? ¿Sí? O son muy groseros, porque son muy groseros todos. Y de pronto cuando llega una autoridad o llega una persona, de pronto se cierran la boquita y nos dicen las groserías. ¿Qué pasó? ¿Sí se puede decir groserías o no? ¿Se puede estar de plailonero o no? Lo que pasa es que son los convenencieros. Pero le echan la culpa al carácter, quizás a las hormonas, la sangre, la herencia, el apellido, o yo no sé qué tantas cosas. Y hay un rechazo abierto de Cristo. Y todavía peor, aquellas personas que fuman, que se drogan, que toman o que pecan abiertamente y te salen con el pretexto de, es que yo no sabía. Yo no sé si aquí hay gente que les han salido con eso de que yo no sabía, sabiendo que Dios les dio una conciencia, que pueden diferenciar lo bueno y lo malo, que hacen juicios injustos. ¿Por qué hacen juicios injustos? La verdad es que sí, hacen juicios, hacen leyes, hacen constituciones de los países, los impíos. Tú lo has visto, las constituciones de todos los países lo hacen ellos, los impíos. ¿Ok? ¿Cuántas constituciones, cuántas leyes más bien, de tránsito, etcétera, etcétera, hacen los impíos? Y sin embargo, dice, oye, ¿que no sabes que fumar te vas a ir al infierno? Es que yo no sabía. Están viendo una creación, están viendo una conciencia, están viendo que tienen el poder para hacer juicios y sin embargo te salen con que, ok, yo no sabía. O peor todavía, los religiosos que nada más están esperando el momento idóneo de Dios para que los toque y puedan volverse a Dios. Así, un momento mágico. Están esperando algo mágico en lugar de venir y obedecer a Dios. ¿Cuánto y cuántos pretextos puede haber? Y sin embargo tú con tus actitudes, con tus palabras, con tus actos y tus intenciones, constantemente rechazando a Cristo. Y todavía peor, aquellas personas que dicen, es que Dios no me quiere ayudar. Todo esto son las personas que forman unas justificaciones tremendas delante de Dios. Y bueno,
la verdad es que Dios no puede hacer nada con ellos. Te quiero mencionar nada más 3 puntos para concluir el mensaje. 3 puntitos por los cuales Dios dice, por el cual no da la vida eterna. ¿Te das cuenta? O sea, 3 puntos por los cuales Él te dice, ok, esos son tus pretextos. O sea, tus pretextos tienen que ver con que yo no te ayudo, tus pretextos tienen que ver con que a lo mejor necesitas un toque de Dios, tus pretextos tienen que ver, etcétera, etcétera, con que yo no sabía, que no se puede, que es muy difícil, que quien no peca, intento pero no puedo, etcétera, etcétera. Sin embargo, Cristo dice algo nada más, ahí en 5, versículo 20, Juan capítulo 5, por favor, versículo número 40, la Escritura dice de la siguiente manera. Estas sí son las respuestas de Cristo para tu vida. Hay muchas personas que han rechazado a Cristo durante meses. Estas son las respuestas. No tiene nada que ver con que el yo no puedo, poco a poco, intento, es que es el medio ambiente o mi niñez, o cualquier pretexto que usted quiera dejar o que no quiera hacer para dejar de pecar. La Biblia dice de esta manera, no quieres. Esa es. Tú no quieres a Cristo. Y entonces empieza el problema. Tú no quieres a Cristo. O sea, aunque tú vengas a este lugar y sigas pecando, tú no quieres a Cristo. Eso es lo que quiere. Dios lo está mostrando. Y no queréis venir a mí. Ya. Olvídate de tus pretextos. La primera razón, la primera respuesta por la cual una persona rechaza a Cristo, no abiertamente, sino en su forma de no obedecer a Dios, es porque no quiere. Y piensa, es un momento para poder pensar y razonar. Tanto tiempo ha pasado, todo un año, 1997, ¿y cuántos de los presentes han alcanzado misericordia de Dios? El brazo de Dios se ha desnudado a favor de ellos. ¿Por qué no? O sea, a lo mejor dirás, no, es que es muy difícil, es que tiene tantos problemas en su casa. No, Cristo te lo resume solamente en 2 palabras. No queréis. No quieres nada con Cristo. Ahí, acompáñame a Juan capítulo 8, versículo número 43. ¿Tú quieres ser cristiano? Se necesita tomar decisiones. ¿Tú quieres ser cristiano? Tienes que obedecer voluntariamente. ¿Tú quieres ser cristiano? Se necesita un corazón dispuesto para eso. Según Cristo, todas las personas que no son cristianos es que no quieren tomar decisiones. Todas las personas que no son cristianos es que no quieren tomar una decisión voluntaria. Todas las personas que no son cristianos es que no quieren disponer un corazón para obedecer. ¿Y por qué no quieren? Porque no les da la gana. Así de sencillo. No quieren nada con Cristo. En el capítulo número 8 de Juan, en el versículo número 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Está hablando Jesús? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, ¿por qué digo la verdad? ¿No me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué reprensiones tan severas de Cristo. Yo quiero mostrarte en el versículo número 43 lo que está mostrando ahí Cristo. Dice, ¿por qué? Asombrado Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué te pasa? Ha pasado tanto tiempo y no has comprendido que no puedes poner pretextos para venir a Cristo. Ha pasado meses, años quizás, tanto y tanto tiempo y no puedes entender mi lenguaje. ¿Por qué? Se pregunta Cristo. ¿No entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. No, la respuesta está en el 5:40. Es que no quieres. Tú no quieres absolutamente nada con Cristo. Te bendigo, te doy palabra, te doy alimento, te doy discernimiento, tienes luz desde que has venido a este lugar, y no es por el lugar, sino porque Cristo está en este lugar. Realmente Dios ha bendecido tu vida y Dios se muestra preocupado, se levanta y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿No entendéis mi lenguaje después de todas las bendiciones que he derramado sobre tu vida? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice, ¿por qué no la escuchas? Oye, ¿qué podemos hacer con una persona que después de tanto tiempo no se salva? Pregúntate, ¿por qué no te subes tú en un púlpito y te preguntas qué puedo hacer, qué se les puede predicar? ¿Sabes qué? Lo mismo que puedo preguntarme yo, lo pregunta Cristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escuchas mis palabras?
¿Qué será? ¿No se puede? ¿Me habré equivocado en la palabra de Dios, en la doctrina, en las versiones? Dice Jesús. ¿Qué es lo que estará diciendo Dios allá arriba? Simplemente termina diciendo, no queréis, tú no quieres nada conmigo. En el versículo 24, indignado Cristo dice, vosotros, está diciendo a una generación, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre hacéis. Se acabó, no hay problema. No son hijos de Dios, no son cristianos, no son discípulos, no son nacidos de nuevo, no son mártires de Dios. Son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y empiezan las características del diablo. Él es homicida desde el principio. Claro que es homicida. Y no permanecéis, o no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, es un mentiroso. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y aparte dice, y es padre de mentira. En pocas palabras, cuando dice Jesús, ¿no entendéis mi lenguaje? Ok, ¿no quieres escuchar la palabra? Está bien, tú eres de vuestro padre el diablo, dice ahí. Y aparte de todo, no son de Dios. Y son gente que tiene ciertas características. Creen, no a Dios, no creen a la mentira. No creen a Dios, a la verdad, sino no creen a Dios. No le creen a la verdad, sí le creen a la mentira. ¿Te das cuenta? O sea, entonces de pronto Dios dice que el alma que pecare, o Dios dice, si el alma que pecare morirá, etcétera, etcétera, o si tú te mueres, o si tu alma peca, o se muere en pecado, te vas a ir al infierno. Eso no se le cree a Dios. No se le cree absolutamente. ¿A poco hay un infierno? ¿Hay a poco por un infierno? Sin embargo, llega el diablo y te dice, ok, no te preocupes, no moriré, como se lo dijo a Adán y Eva. Y entonces Adán y Eva sí le creyó al diablo. ¿Cuántas veces se te ha dicho que si tú te mueres, te vas a perder? Muchas veces. ¿Cuántas veces te ha dicho del juicio final? ¿Cuántas veces te ha dicho que tienes tu oportunidad, que en vida solamente? Muchas veces. Seguramente, o has escuchado, o has leído en la palabra de Dios. Y sin embargo, eso no lo crees. Pero a vuestro padre, que dice la mentira, sí le creéis a él. ¿Te das cuenta? Sí le crees. Y entonces dice Jesús, ¿y a mí? Porque digo la verdad, no me creéis. No le creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién le va a decir a Jesús, estás en pecado, estás mintiendo? Todo lo que dices es verdad, y todo lo que dices es verdad, y se ha comprobado a través de la historia. Es verdad, y Él es el único que puedes confiar, porque nunca va a decir una mentira. Sin embargo, ¿quién le redarguye? Dice, ok, muéstrame que yo he mentido. Muéstrame cuándo he mentido en las Sagradas Escrituras, y yo te voy a mostrar realmente, o sea, que realmente estás equivocado, porque todo lo que he dicho es verdad. Y dice, ¿quién de vosotros me redarguye? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ahora yo pregunto, ¿tú le puedes decir a Cristo que es mentiroso? ¿Habrá alguien aquí presente que le pueda decir a Jesús, es un mentiroso, y no existe el infierno, y no existe el juicio final, y no existe la resurrección de los muertos, y nunca existió Él? ¿Alguien aquí presente podrá decir eso? Y Él dice, ¿por qué vosotros no me creéis entonces? ¿Por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios habla y escucha. Pero el que no es de Dios, no lo escucha, porque no sois de Dios. Y si no sois de Dios, dice el mismo Cristo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Aquella persona que rechaza a Cristo con su actitud es de vuestro padre, el diablo. Qué horrible tener un padre homicida, y qué horrible tener un padre mentiroso. Según Cristo, tú no eres salvo porque no quieres nada con Cristo. Segundo, en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que la practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La clave en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué se rechaza a Cristo? ¿Por qué no quieres nada con Cristo? Está claro. Dice la Biblia que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. O sea, para que tú lo puedas entender, porque tú no amas a Jesús. Si tú amaras a Cristo Jesús, tú estarías en luz. Pero como tú no amas a Jesús, por eso practicas el pecado, porque estás en tinieblas. ¿Y por qué practicas el pecado? Porque amas las tinieblas. Entonces fíjate que es muy diferente el no puedo, intento, es muy difícil, ¿quién no peca? A las contestaciones de Cristo en las Sagradas Escrituras. No. ¿Sabes por qué tú no eres salvo? ¿Sabes por qué me rechazas? Porque no quieres, y aparte, no me amas. Y por último, en Juan 5:44,
Dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único, ¿verdad? Del Dios único. ¿Cómo podéis vosotros creer en Dios y no rechazarlo? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Bueno, ¿cuál es la causa por la cual se rechaza a Cristo verdaderamente? Aparte de que una persona no quiere, aparte de que una persona no ama a Dios, es esta. Porque la persona se ame más a ella que a Dios. Y le gusta mucho recibir gloria de los demás. Y la verdad es que pararse con Cristo implica problemas, implica circunstancias, implica situaciones muy severas, y a la persona le gusta mucho su reputación, la gloria de unos con los otros. Le gusta que sea bien recibido, le gusta que lo atiendan bien, le gusta que le digan amigo, etcétera, etcétera, porque se hace partícipe con las tinieblas. Entonces, cuando Cristo dice eso, quiere decir que tú no puedes creer en Jesús porque amas más el que te ame que el estarte poniendo de pie delante de Dios y a favor de Dios y a favor de la verdad. En pocas palabras, según Jesús, una persona que no ha sido salva a través de meses y meses y ha estado viniendo a este lugar, no hay mucho que dudar. Estos serán tus pretextos, pero según las causas bíblicas, que son verdad, sin más, sin conocerte en tu corazón, sin profundizar en tu vida de una manera especial, simplemente lo resumimos en una cosa: tú no quieres nada con Cristo. Cierra tus ojos. Ya olvídate de que no lo ames. Ya olvídate de tu reputación. Y bueno, si tú no quieres nada con Cristo, seguramente estás aquí nada más para obtener la bendición, como la multiplicación de los panes. Solamente quieres la bendición de Dios, pero tú no quieres nada con Cristo. Menudo problema en el que nos encontramos, la verdad. ¿Cómo ministrar a una vida que ha pasado semanas, días, y no quiere nada con Cristo? ¿En qué situación tan difícil nos pones, amigo? ¿En qué situación tan difícil? Yo quisiera que tú pudieras hoy meditar por primera vez en tu vida y que puedas utilizar tu razón. El Espíritu Santo no puede contender con el hombre para siempre porque es carne. Él es Dios. Él es Dios. Y así como una generación en los tiempos de Noé, estuvo el Espíritu Santo, pregonero de justicia, hablando y hablando y hablando. De pronto, el Espíritu Santo decidió, Dios, el Hijo, decidió barrer a una generación. Y murió toda la carne, y toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, reptiles, y todo hombre. Y todo hombre murió. Prevalecieron las aguas 150 días. Llovió 40 días y 40 noches. Y por ahí, si acaso había uno que quería la bendición de Jesús nada más, sin aceptarlo como es Él, el Salvador y Señor de todos los seres humanos, quizás haya agarrado ahí un tronquito para flotar. Más que ya te podrás imaginar, 150 días sin alimento. Se ahogaron por impíos, por pecadores, por rechazar a Cristo, por rechazar el señorío de Jesús. ¿Y sabes qué decían arriba en los cielos, en los ángeles? Amén. Justos son tus juicios, Señor. ¿Cuánto tiempo trataste con ellos? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto tiempo trataste con ellos? Y sabes una cosa, y te rechazaron. ¿Por qué se rechaza a Cristo? ¿Y por qué no preguntamos, ¿por qué rechazas a Cristo? Bendición tras bendición, alimento tras alimento. Te cuida, te da de comer, tienes una casa, tienes un trabajo.
¿Por qué? ¿Será que te gusta lo malo? ¿Te gusta tu pecado? Creo que sí. Te gusta mucho vivir el momento. Y todos los pretextos que tú quieras, el no puedo, es que nací así, intento, pero vuelvo a caer. ¿Quién no peca? Por un pecado yo no me pierdo. ¿A poco 800 millones de católicos se van a perder? No, eres un exagerado. ¿Cuántos y cuántos pretextos? Sin embargo, Cristo dice: no queréis. No queréis. No queréis. Es evidente que si tú no quieres, tú no amas a Cristo y amas más el que te ame. Sin embargo, el punto es: no queréis. Yo quiero que hoy, ahí en tu lugar, le digas a Cristo una oración muy singular. ¿Por qué no le dices hoy a Dios? La Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores, pero solamente Dios escucha a los pecadores cuando los pecadores levantan una oración con un sentido y otra oración con otro sentido. La primera es para arrepentirse y la segunda para decirle: te rechazo. Tomas la decisión pública, Él toma también la decisión. ¿Por qué no hoy tú levantas tu voz ahí en tu lugar y le dices a Cristo, hoy le dices a Cristo, hoy te rechazo, hoy no quiero nada contigo, hoy ya no quiero seguir más ofendiéndote, pero te rechazo abiertamente, no quiero más contigo, y se acabó ya. ¿Eso quiere decir que rechazas la vida eterna? ¿Eso quiere decir que rechazas el perdón de pecados? Eso quiere decir que rechazas la presencia de Cristo y la comunión con Él por todos los días de los siglos, amén. Y que Cristo no tiene más obligación contigo. Y no es que lo rechaces con tus palabras, estamos hablando de los actos y de las actitudes. Hoy le vas a decir a Jesús: no quiero. Díselo ya abiertamente. Díselo verbalmente: no quiero nada contigo, Señor. Actitudes, pensamientos, pecados en tu vida, después de la cortina de la iglesia, allá todo lo haces. ¿Por qué no se lo dices hoy y le dices: yo no quiero ya más contigo? Pues así es tu vida, eso es lo que muestras. Esos son tus frutos, esos son tus frutos. ¿Por qué rechazas a Cristo? Porque yo no quiero a Cristo, es lo que estás diciéndole. Díselo ya con tus palabras. Sin embargo, habrá alguien que quiera con Cristo. Habrá alguien que no se esté burlando de ahora en adelante de Cristo. Habrá alguien que diga: Señor, por primera vez, hoy quiero contigo. Pero querer contigo no es de las palabras nada más. Querer contigo es obedecerlo. ¿Tú quieres con Cristo? Ahí en tu lugar levanta tus manos. Todas aquellas personas que saben muy bien que el brazo de Dios no se ha desnudado a favor de ellos. Tú quieres con Cristo y no lo quieres rechazar de ahora en adelante con tus actitudes, tus pecados y tu vida miserable. Tú quieres con Cristo. Levanta tu mano y ponte de pie. Tú que le has dado miles de pretextos: es que no puedo, es que intento, es que soy así, y crees en el pecado original y que traes ahí el pecado en tu carne. Tú, es para ti. Cristo dice: tú no quieres. Pero ¿por qué hoy no es un día de misericordia? ¿Y por qué hoy no le rogamos a Dios y le dice: Señor, aunque tú ya sabes que yo no quiero,
quiero decirte que ahora sí quiero, Señor. Y apelamos a su misericordia, la verdad, apelamos a su misericordia porque Él es el que perdona o Él es el que no perdona. Pásale al frente, todos. Es un día de lamento y de lloro. ¿Cuál día de buenas noticias? Año nuevo, salud, felicidad. ¿Felicidades de qué? ¿Felicidades de qué? Y le vas a dar gracias a Dios que antes de que este año terminara, pudo despertar tu conciencia. Y pobre de aquel cuya conciencia todavía está dormido y sigue rechazando a Cristo, sin pena y sin vergüenza, porque esto es delante de Dios. Solamente son aquellos que no quieren rechazar a Cristo con sus actos. Yo mientras quiero que el Espíritu Santo esté ministrando las vidas a través de la alabanza. Porque he levantado mi voz de mañana. La pregunta es: ¿por qué has rechazado a Cristo? Cristo la contesta: porque tú no quieres nada conmigo. Porque he levantado mi canto desde el amanecer. Dentro de unos días es año nuevo. Y cantaré. ¡Y qué vergüenza! Que después de haber pasado el verano y el invierno no habéis sido salvos. ¿Y por qué? No es por culpa de Cristo, no es por culpa de Cristo, no es por culpa de Cristo. Cristo no tiene la culpa, Cristo no tiene la culpa. Jesús no tiene la culpa de esto. Tú eres, es el odre, no es el vino. Es el odre está viejo, está podrido, eres tú. Qué indignación tan grande que haya un ser humano que después de que Dios envía a su Hijo a morir por cada uno de vosotros, lo rechaces abiertamente. ¿Cuánto le dolió a ese padre despegarse de ese bebé? ¿Cuánto? Y sin embargo él, en la cruz, clamándole a Dios: perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen, perdónalos. Y todavía lo rechazas, gritando el Dios del cielo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios en los cielos diciendo: no es posible, y todavía rechazan a mi hijo, y todavía lo rechazas. Hoy le vas a decir a Cristo: límpiame, Señor, porque soy un inmundo, te he rechazado abiertamente, he puesto mis pretextos y mis justificaciones, pero hoy le dices: Señor, hoy sí quiero contigo, perdóname, hoy quiero misericordia. Señor, yo no sé si sea demasiado tarde, pero hoy yo sí quiero, Señor. Y ay de aquel que rechace a Cristo. Límpiame, Señor. Más le habría valido no haber nacido. Límpiame, Señor. Vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón. Quiero contigo, Cristo, dile ahí en tu lugar: santifícame. Quiero contigo, Jesús, quiero. Tienes que buscar el perdón de Dios. Santifícame. Si Él no te perdona, no hay perdón. Límpiame, Señor. Dile: quiero, perdóname, por favor, Señor. Límpiame, Señor. Vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón.
comprometes con Cristo. Santifícame. Hoy te comprometes con Cristo. El Espíritu Santo es testigo hoy, en este día. En este domingo, el Espíritu Santo es testigo. Y hoy le vas a decir: para nunca más te rechazo. Para nunca más te rechazo, Jesús. Eso implica un cambio de vivir. Implica cero pecado. Implica una confianza plena. Y hoy te comprometes y le dices: para nunca más te rechazo. No quiero jamás que en el día del juicio vengan a tumbarme esas palabras, Jesús. Que de pronto en el trono blanco te levantes, el Cordero inmolado, santo y bendito por los siglos de los siglos, y que pueda decir: no queréis tener vida eterna. No queréis tener vida eterna. Pero ¿cuántos de los que están aquí queréis la vida eterna? ¿Cuántos de los que están aquí queréis la compañía de Jesús? ¿Cuántos de los que queréis aquí o estáis aquí queréis el perdón de pecados? Perdóname, Jesús, dile. Perdóname, bendito. No entiendo muchas cosas, Jesús, pero lo que sí entiendo es que soy un miserable pecador. El primero de todos, dile, porque sí eres el primero de todos. Padre, Yahvé de los ejércitos, hoy queremos apelar a tu misericordia, Señor. Hoy queremos apelar a tu misericordia, solamente a tu misericordia, Dios mío. Solamente apelamos. Tú conoces los corazones. Tú los conoces, tú sabes cuántos tratos, cuántas llamadas de atención, cuántas noblezas, cuántas benignidades, cuánta merced le has hecho a cada uno de ellos. Hoy, Padre, apelamos a tu misericordia. Hoy apelamos a tu misericordia, Padre. Y Padre, quieras tú y los presentes que quedaron sentados, quieras tú, por favor, que no haya ninguno que haya a rechazarte a ti. No queremos el fin de Judas Iscariote. Pero hoy apelamos a misericordia, a tu misericordia, Señor, simplemente para que tú otorgues el perdón conforme a tu buen amor. Que tu brazo pueda venir, desnudarse a favor de los presentes. Padre, no queremos que nadie te vaya a rechazar. Métenos un grande temor a todos los presentes. No queremos el camino de Judas Iscariote, Señor. Por miserables 30 monedas de plata te vendió, Señor. Pero aquí no son 30 monedas de plata. Aquí te venden por una mentira, te venden por un enojo, te venden por una irreverencia, por una ligereza, por una copa de alcohol, por una sidrita. ¿Qué tantas cosas te puedan vender? Todavía más devaluados estamos. Padre, hoy apelamos a tu misericordia.